Bueno, estamos aquí en Hebreos. Hebreos es un libro muy sencillo en gran parte. Todo el libro de Hebreos, toda la carta de Hebreos nos recuerda que tenemos un gran sumo sacerdote que es Jesucristo. Los sacerdotes tenían una labor muy importante en Israel, eran mediadores, literalmente mediadores. Usted no podía en el pasado acercarse a Dios así como así. Esto que hoy tenemos, hermanos, es algo que nunca disfrutó el pueblo de Dios allá en el desierto ni en el tabernáculo, hermanos. Nosotros hoy oramos a Dios así, en vivo y en directo. Nosotros sabemos ahora que Dios envió a su Hijo Jesús. Antes solo había pues como probaditas, ¿no? Como anticipos, pero no había claridad. Hoy tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo. En el pasado usted necesitaba de un intermediario, un sacerdote. El sacerdote estaba presente en toda la vida del pueblo. Desde pequeñitos, los niños eran presentados y ahí tenía que estar el sacerdote. Si usted cometía algún pecado, y vaya que los cometía el pueblo, tenía que ir y pedirle al sacerdote, oye, pequé, échame la mano, y el sacerdote hacía todo un ritual. Si usted, por alguna razón, contraía una enfermedad así medio extraña, el sacerdote tenía que hacerla pues como de médico casi, diagnosticar si era una enfermedad de estas que le permitían seguir en el pueblo, o si lamentablemente era una de estas enfermedades como la lepra que le hacían ser excluido. El sacerdote era alguien importante. El pueblo no podía vivir sin sacerdotes. Y ahora sabemos por cartas como Hebreos que Jesús es ese sumo sacerdote que aplica su redención, que aplica su gracia, que aplica su palabra a nuestras vidas. Y estamos ahí en Hebreos 4, que habla de esta propiedad de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es viviente y eficaz. Decíamos desde los domingos anteriores que es una espada cortante, filosa, pero que, contrario a lo que podríamos pensar, al atravesarnos, en vez de quitarnos la vida, nos da vida, ¿sí? En vez de matarnos, nos vivifica. Esa es la idea de que es viviente y eficaz. Y cuando la palabra de Dios entra en nosotros, produce frutos de vida espiritual, produce sabiduría, produce seguridad, produce salvación, de hecho, produce sanidad y sumisión a su palabra. De eso estamos hablando a la luz de este pasaje. Y hoy vamos a hablar un poco más, por supuesto, de las implicaciones de esta palabra de Dios que es viva y eficaz. Hace unos años se puso de moda una serie, no sé si usted la llegó a ver, el Doctor House. Y esa serie, una serie que a muchos les agradaba. Yo estoy casi seguro de por qué nos agradaba, como que es la fantasía de todo beneficiario del Seguro Social, ¿no? Llegar con un doctor que le atina a tu enfermedad a la primera, llegar con un doctor que sí te dé un diagnóstico certero y que no salgas ahí con, pues ahí vemos para la otra, ¿no? Veíamos a este señor que tenía una mente brillante para diagnosticar hasta la enfermedad más rara, y a lo mejor algunos fantaseábamos con eso, ¿no? Ojalá tuviésemos un doctor así, ojalá mi doctor fuera así, porque sabemos, bueno, espero que no lo sepa, pero muchos aquí sabemos lo frustrante que es ir con uno y con otro doctor y nomás no te hallan, ¿no? Eso es frustrante, es agobiante. Claro, gracias a Dios vivimos en una época en que los análisis de toda clase permiten diagnosticar enfermedades. Yo me pregunto cómo lo hacían nuestros abuelos o tatarabuelos. Muchos de ellos habrán muerto con enfermedades que no les fueron diagnosticadas porque no habían los métodos y los recursos para analizar su situación, ¿no? Hoy tenemos una forma tan minuciosa de analizar la cabeza, la sangre, la presión, y bueno, claro, tiene su costo, pero es siempre una ventaja. Gracias a Dios por la medicina. Paréntesis, somos una iglesia que creemos en el poder de Dios para obrar por medio de la medicina, a pesar de la medicina e incluso sin medicina, ¿ok? No somos la clase de iglesia que afirmamos que si usted está enfermo con la sola fe sana. Tenga cuidado con esas personas que hablan de la búsqueda de un doctor o de la medicina como si eso fuera falta de fe. Nosotros no creemos eso. Creemos, sin embargo, también que nuestra fe no está depositada en el doctor, ¿ok? No voy a confiar más en un doctor, qué sé yo, porque cobra más caro. Hay gente que piensa eso. En la medicina de 5 estrellas, allá me van a sanar porque ahí está lo caro y está lo bueno. No, hermano,
Dios puede bendecirle también con un doctor de esos que cobran 25 pesos la consulta. Nuestra confianza está en Cristo, pero no por eso dejamos de cuidar la salud, ¿sí? Es entender que nuestra vida requiere de la guía y cuidado de Dios. Ok, entonces nosotros vamos a dar gracias a Dios por la salud. Sin embargo, hermanos, hay que partir también de una situación real. La anatomía humana, la constitución del hombre es compleja, sí, muy compleja. Podemos analizar la sangre, el corazón, y hay males que vienen por ahí y Dios nos bendice. Pero no solo somos materia, no solo somos cuerpo. ¿Qué pasa con los asuntos espirituales? ¿Qué pasa con situaciones como la depresión, como la ansiedad? Usted sabe, esas son enfermedades de nuestro tiempo. Hoy podemos ver que hay gente que tiene su presión muy bien, su corazón muy bien. No sé si a usted le ha pasado, a nosotros nos ha pasado en alguna ocasión, ¿no? Algo anda mal, me siento mal, pero vas y te checas y el doctor dice, pero pues usted está bien, en general. Es que poco a poco han ido aflorando estas otras enfermedades, ¿no? Ansiedad, estrés, depresión. Y también hay por ahí algunos medicamentos que pueden ayudar, gracias a Dios. Pero la anatomía humana es muy, muy compleja. Y usted puede ir con alguien a que le ayude y tristemente ver que también se equivocan los doctores porque no tienen todas las soluciones. Y ahí es donde la palabra de Dios, especialmente Hebreos 4:12, tiene consuelo para nosotros. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Mire cómo lo dice ahora. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted sabe, un electrocardiograma sirve para ver la situación del corazón, una tomografía sirve para ver a niveles que antes pues no podíamos conocer. Pero la palabra de Dios tiene un poder todavía más potente, puede analizar hasta el alma, hasta el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, que es la forma en que antes pensaban que nos constituíamos por dentro, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si lo analizamos, hermanos, lo que nos está diciendo Hebreos es algo alentador, en verdad. Porque incluso con la tecnología que tenemos ahora, sabemos que los análisis fallan, ¿no? Sabemos que un aparato puede ser bueno, pero no alcanza a ver ciertas cosas. He conocido gente que le han diagnosticado que tiene un tumor, no tenía ningún tumor, solo que el aparato con que le hicieron el análisis, pues no alcanzaba a ver la situación. No era un tumor, era otra condición. Así es que, gracias a Dios, no le operaron por un tumor que no estaba allí, ¿no? Pero la palabra de Dios es eficaz. No hay cosa que no esté desnuda, está abierta a los ojos de aquel a quien debemos dar cuentas. No sé si lo ha considerado, pero a los humanos nos deja un tanto obsesionados la idea de conocer lo que hay en el corazón del hombre. Por eso existe una tendencia, yo he visto que actualmente hay una tendencia hacia ciertas ideas como la idea de que usted puede analizar la personalidad de alguien por su forma de escribir. ¿Ha oído de eso? La grafología. Que si escribes así, este es tu carácter. Que si escribes así eres como persona. ¿Qué interés hay ahí? ¿Por qué la gente quiere saber qué hay más allá de la persona? Es que nos interesa conocernos, saber por qué somos como somos, por qué somos así. Por eso existe incluso este aparato que le conecta a las personas, le llaman el detector de mentiras, no el polígrafo, a ver si está mintiendo o no, porque partimos del hecho de que es posible tener una apariencia,
pero tener pensamientos contrarios a aquello. Le llamamos hipocresía, le llamamos mentira. Y como nos conocemos bien como humanos, hemos inventado incluso la forma de tratar de ver qué hay más allá. Ha surgido toda una teoría del psicoanálisis. Hay gente que está yendo semana tras semana con un terapeuta con una sola intención. Quiero saber qué me pasa. Quiero saber qué hay en mí. Y el pobre terapeuta, aparte de que pues no tiene la palabra de Dios como norma, pues ahí anda el tanteo, ¿no? Y anda buscando en sus traumas de la infancia, o en sus sueños frustrados, o en sus miedos y fobias. ¿Por qué esta señora, por qué este señor es como es? Y está el otro lado, el lado del paganismo, donde usted va con una persona y a ver, ahí le leo las cartas para ver por qué usted es como es. A lo mejor le están haciendo mal de ojo, a lo mejor usted ha acarreado una maldición. ¿Qué tienen en común todas estas cosas? El intento de ver más allá de lo evidente. El intento de conocer por qué esta persona actúa así, se siente así, toma estas decisiones, a veces decisiones de lo más necias. Y es una búsqueda de verdad agobiante, porque si algo pasó en la caída es que dejamos no solo de tener una correcta comunión con Dios y una correcta comunión con nuestro prójimo, sino que incluso dejamos de tener una correcta percepción de nosotros mismos. Y es allí donde la palabra de Dios nos quiere ayudar a que podamos analizarnos, no a nivel de lo evidente, de la apariencia. De hecho, el mismo Dios en su palabra reprendió una vez a uno de sus profetas cuando estaba tratando de guiarse solo por la apariencia. ¿Se acuerda el día en que Samuel va a buscar al próximo rey de Israel? Y él está pensando que ese hombre alto y fuerte es el próximo rey. Dios le dice, no es así. Primero de Samuel 16:7. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué importante es esta afirmación y qué llena de consuelo en verdad, hermanos. En verdad, llena de consuelo saber que alguien nos puede mirar y decir, yo sé lo que tienes. Te conozco. Y mira, aquí está tu situación, aquí está tu problema. Si usted ha tenido esa experiencia de no hallar un diagnóstico certero y por fin el día en que un doctor, por la sabiduría que Dios le ha dado, dice, esto tiene usted y esta es la solución, lo primero que usted siente es alivio, ¿no? Pues al menos tener un diagnóstico ya es ganancia, ¿no? Ya sé que tengo. Pues lo que está diciendo Dios en su palabra es que esta palabra de Él puede diseccionarnos, puede analizarnos mejor que cualquier tomógrafo, mejor que cualquier resonancia. Claro, usted vaya por eso al doctor para los asuntos del cuerpo, pero nos puede analizar a nivel de alma, de hombre interior y decirnos, aquí está tu problema. Más cuando incluso hoy sabemos, bueno, nos lo está demostrando cada vez más la medicina también, que hay una profunda relación entre el cuerpo y el alma, ¿sí? Tan es así que lo que aqueja al corazón, al alma, al espíritu, pues puede terminar dañando al cuerpo. No es ningún descubrimiento nuevo, ya Dios lo había dicho también en su palabra. ¿Se acuerda? El espíritu triste, ¿qué hace? Seca los huesos. Los asuntos del alma aquejan al cuerpo. Y entonces en medio de todo eso necesitamos venir a Dios y ser analizados por Dios. Muy importante, hermanos, muy importante. Porque también pasa en nuestros días que se ha elevado a un nivel de suma importancia la salud. No sé si ya lo notó, pero casi todos los comerciales tienen que ver con tu salud, con cuidar tu salud. Y claro que hay que cuidar la salud. Pero cuán importante sería que así como cuando alguien tiene un dolorcito, una migraña, una jaqueca, porque ahora eso pasa, ¿no? Primer síntoma que tienes, ahí vas a Google a buscar los síntomas que tengo. Y ya se vuelve usted un especialista en esto o en aquello. Tenga cuidado, la hipocondría es algo también muy común, ¿sabe? Pero bueno fuera que así como nos preocupa, ay, ¿qué tengo? Ay, me sentía acá, ay, me duele, y ahí vamos a ver qué tengo. Que así nos analizásemos a la luz de la palabra de Dios. Que así buscásemos que la palabra de Dios, recuerda, este libro no solo lo leemos, este libro nos lee a nosotros.
y nos analicemos. ¿Qué tengo? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué tomo esta decisión que no salió bien? ¿Por qué tengo estas prioridades desordenadas? Así como va con el doctor y le dice, doctor, analíceme. Así es como tenemos que venir a la palabra de Dios y pedirle a Dios, Dios, analízanos. Tu palabra es viva y eficaz, es cortante, traspasa, discierne pensamientos e intenciones, y tu diagnóstico será certero. Porque se siente feo ser engañados, ¿no? Si algo está feo es ser engañados también. Una vez allá en Tampico, Martita tuvo unos malestares y una hermanita nos recomendó ir a una clínica naturista, ¿no? Aclaremos que las plantas tienen propiedades medicinales, así es que de entrada dije, vale, vamos a probar. Y fuimos y da sus síntomas y empieza la muchacha a sacar sobres de estos, sobres de aquellos, y se va a tomar esto y va a tomar aquello, tanto, y va bien. El momento en que dijo esto la muchacha, pero esto se lo tiene que tomar con mucha fe, ¿eh? En ese momento nos perdió. Y ¿sabes qué? Se cancela todo, no va por ahí. No. A uno le molesta que le estén tratando de vender agüita milagrosa, ¿no? Insisto, creemos en el poder de la medicina, creemos en el que Dios ha bendecido al hombre con las plantas y la medicina, pero nos sentimos mal cuando alguien nos engaña y nos da un falso remedio. Más grave es aún que a veces incluso nosotros mismos nos engañamos, hermanos. Porque mire que tomar una decisión equivocada, necia, contraria a la palabra de Dios, requiere que de alguna manera hagamos malabares en nuestra cabeza, de tal manera que nos autoconvenzamos de que vale la pena hacer eso. O sea, no creo que nadie decida pecar diciendo, pues ya sé que va a acabar mal, pero ahí va, me voy a arriesgar a pecar. No. Tiene que hacer tal clase de malabares, de torceduras para decir, no estoy haciendo algo malo. Estoy obrando bien, autojustificarnos, no sé, y terminamos autoengañándonos a nosotros mismos, engañándonos a nosotros mismos. Alguien podría decir, pero ¿eso es posible? La Biblia nos advierte de eso, de cuán peligroso es engañarnos a nosotros mismos. Así es que no queremos que un charlatán nos dé un diagnóstico equivocado, no queremos nosotros mismos engañarnos, y por eso hemos de ver cómo la palabra tiene poder para librarnos de al menos 3 engaños muy peligrosos. Esta palabra que es cortante, que puede abrirnos, analizarnos y direccionarnos, nos va a librar de muchos errores, de la superstición, del engaño, de la filosofía vana y hueca. Hablemos de estos tres engaños, al menos 3, de los cuales la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos puede librar. Uno de ellos es el engaño del pecado. Si usted de verdad quiere ser librado del engaño del pecado, necesita que la palabra de Dios le traspase, llegue a lo más profundo de nuestro ser, nos analice y extirpe todo engaño. Todo pecado es un engaño, hermanos. O sea, el pecado necesita de cierto poder engañador para seducirnos. El pecado no se nos presenta tan horrendo como es, no se nos presenta tan feo e impío como es. El pecado se disfraza, ¿sí? Tiene que vestirse de algo bueno, tiene que adornarse, tiene que envolverse, pero es un engaño. Nos advierte Hebreos, precisamente Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Dónde está la incredulidad según este pasaje? En el corazón. Claro, corazón no se refiere aquí en estos conceptos bíblicos a tu músculo que está bombeando sangre, se refiere al interior, el alma, el espíritu. Cualquiera de esas palabras son sinónimas. Pero allí está enraizada la incredulidad en el corazón. Y esta incredulidad, dice, pues lo va a llevar a apartarse del Dios vivo. No, hermanos, no se dejen engañar. Antes, exhortaos los unos a los otros. Suponemos
que la forma en que nos debemos exhortar es con la palabra de Dios. Suponemos que cuando usted va con el pastor o un anciano a pedir consejo, el pastor, el anciano, el maestro, no le va a contar su experiencia, no le va a contar sus anécdotas. Si usted quiere un consejo que le funcione, ese consejo tiene que venir de la palabra de Dios. Nos exhortamos con la palabra. Mucho cuidado si usted acude al amigo, a la comadre, porque a veces pasa eso. Engañados también por las circunstancias. Oye, comadre, oye, vecino, oye, amigo, ayúdame con un consejo. El pobre hombre está en tinieblas, la pobre mujer no conoce a Dios. ¿Qué le va a aconsejar? No tiene la luz de la verdad, no puede aconsejarle. Los hermanos en Cristo se pueden exhortar, por eso Hebreos 3:13 dice, exhortaos, hermanos, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así es que la única forma de poder ser librados del engaño del pecado es exhortarnos unos a otros con la palabra de Dios, porque el engaño del pecado va a tratar de llegar al corazón, y lo único que puede llegar a ese nivel del interior es la palabra de Dios. Por eso necesitamos la palabra de Dios, para no ser llevados por el engaño del pecado. Es útil, es viva y eficaz para desenraizar el engaño del pecado. Pero sucede que también a veces somos engañados por las circunstancias, ¿ok? Y la palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz para librarnos del engaño de las circunstancias. ¿A qué le llamamos el engaño de las circunstancias? Pues gente que por cómo le va, evalúa su situación. Hay gente que hoy le está yendo muy bien, ¿sabe? Su negocio está prosperando. En su cochera tiene 3 autos para escoger cuál va a usar cada día. No está preocupándose por si suben las tortillas o no. Tiene suficiente dinero. Y concluye, puesto que le está yendo bien en términos económicos, materiales, concluye, Dios me está favoreciendo, aun cuando no está buscando a Dios. ¿Ok? O sea, hay gente que no está buscando a Dios, que de hecho está hasta viviendo contra la voluntad de Dios, pero le está yendo requete bien. Y en su ingenuidad y autoengaño dice, he escuchado gente que dice esto incluso, soy el favorito de Dios. No, que no se engañen. Es posible que el impío prospere. De hecho, la Biblia nos anima también a no tener envidia cuando los impíos prosperan. Gente que obrando mal, gente que yendo en contra de la voluntad de Dios, aún así ve crecer su prosperidad. No debería evaluar por las circunstancias que está bien delante de Dios. ¿Se acuerda del hombre rico? El hombre rico que mira sus graneros y dice, mira, puedo derribarlos y construirlos otra vez. Y se dice a sí mismo, alma, gózate, disfruta la vida. ¿Qué le dice Dios al pobre hombre? Es un necio. Hoy te piden tu alma, mi güey. Y todo eso, ¿a dónde va a ir? Entonces, las circunstancias pueden ser engañosas. Ya se lo he dicho. Hemos incluso como iglesia caído en algún momento en el error de, por las circunstancias, pensar que hay gente que necesita más a Dios que otras personas. ¿Se acuerda? Pensábamos en algún momento, hemos llegado a pensar como iglesia, que si alguien necesita escuchar el evangelio, ¿quién es? ¿Quién necesita más el evangelio? Y miramos a los pobres, y miramos a los enfermos, y miramos a los encarcelados. Y por mucho tiempo la iglesia hacia esos lugares movió sus intentos de evangelismo, ¿se acuerda? Ir al hospital, ir allá a donde están los barrios pobres, ir a la cárcel. No estoy diciendo que no se deba hacer, ¿ok? No estoy diciendo que no necesiten al Señor. Pero pregunta, hermanos, ¿acaso quien vive en el club campestre no necesita de Cristo? ¿Acaso los jóvenes que van a la Unimayab o a la Marista o a estas universidades 5 estrellas no necesitan a Cristo? ¿Acaso aquel que viaja en un auto de estos que se manejan solitos, él no necesita a Cristo? Porque ese es el engaño que muchos caen, ¿se da cuenta? He conocido mamás y papás que le dicen, no, mi hijo,
Hijo, está bien, le va bien en la universidad, tiene su negocio próspero, ya sacó su casita, tiene 2 carros, está bien. Ajá. ¿Y Cristo? Su hijo va camino al infierno. Y gente también que se desespera pensando, no, mi hijo necesita a Cristo, porque es que no tiene trabajo. O sea, Cristo es el que resuelve esos problemas. ¿Se da cuenta cómo las circunstancias pueden ser engañosas? Porque hay gente que también evalúa por sus circunstancias si Cristo está con ella o no. Me quedé sin trabajo, me diagnosticaron leucemia, me abandonó el marido, Dios se olvidó de mí. ¿Por qué concluyes eso por tus circunstancias? ¿Por qué piensas que cuando las circunstancias se ponen difíciles, Dios te abandonó? ¿Qué te lleva a concluir eso? No puedes concluir eso por las circunstancias. Eso sería dejarnos engañar por las circunstancias. Hebreos 11 nos plantea un montón de historias de personas que si se hubiesen dejado llevar por las circunstancias, habrían perecido, hermanos. 2 ejemplos nada más, porque el tiempo es corto. Hebreos 11, 7 al 10. Por la fe, Noé, cuando fue advertido acerca, ojo, de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. ¿Qué movió a Noé? ¿Mirar las circunstancias? No había llovido. Noé prepara el arca. Si no ha llovido, hombre, no pasa nada. No, él tuvo temor de Dios. Cosas que aún no había visto, dice aquí. Cosas que aún no se veían, pero él no seguía por las circunstancias. Él confía en Dios. Si Dios dice que viene el mal, nos prepararemos para el mal. Y a construir el arca, ¿no? Que tardaron muchos años, ¿no? ¿Qué mueve a Noé? No la vista, la obediencia a Dios. No las circunstancias, lo que Dios ha determinado. Por la fe, versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar a que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Te das cuenta? A Abraham no se le dio la ubicación de a dónde iba, no se le dieron los detalles, no se le garantizó que iba a haber un Airbnb allá cuidándole, esperándole para que tenga una casa bonita. No. Usted salga de su tierra y su parentela, donde yo le voy a ir diciendo. ¿Y qué hace Abraham? Órale, a donde Dios nos dirija. No es movido por confianza en las circunstancias. De hecho, el versículo 9 añade, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham enfrentó, solo imagine cuántas adversidades se enfrentan atravesando el desierto, sin casa, apenas un hijo tuvo, que es Isaac, pero él confía. Dios lo prometió, Dios va a ser fiel. Oye, pero las circunstancias son otra cosa. Nosotros no evaluamos ni el amor, ni la fidelidad, ni el compromiso, ni la grandeza, ni el poder de Dios por las circunstancias. La gente que no conoce a Dios eso hace. La gente que no conoce al Dios de las Escrituras evalúa su vida por las circunstancias y por eso se frustra. Usted conoce gente frustrada con el cristianismo. Busqué a Dios, pero mi vida siguió igual. Es que lo buscaste por los motivos equivocados. Le pedí esto y no me lo concedió. Es que no es el genio de la lámpara maravillosa. Una cosa ofreció: salvación, perdón de pecados, vida eterna. No te ofreció salud plena. No te ofreció ganarte la lotería. No te ofreció tus sueños cumplidos, que si Él quiere se puede cumplir y realizar, alabado sea su nombre. Pero si no va a ocurrir lo que esperamos, no vamos a caer en el engaño de las circunstancias y guiarnos por vista. No, nosotros no nos guiamos por vista, nos guiamos por fe. ¿Y qué nos alienta en esa búsqueda de Dios por encima de las circunstancias? La palabra de Dios.
La palabra de Dios que nos recuerda que esta leve tribulación momentánea va a pasar. La palabra de Dios que nos recuerda como Abraham, hay una ciudad donde no hay tristeza, ni llanto, ni dolor. Para allá vamos, vale la pena vivir por eso e incluso morir por eso. Y entonces la palabra de Dios se vuelve por eso fundamento y esperanza y consuelo del cristiano. Ahora, uno de los engaños más peligrosos es el engaño del corazón. Y la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos puede librar del engaño del corazón. No sé si ya lo notó, pero Hebreos habla mucho de los asuntos del corazón. Por ejemplo, Hebreos 3:10 dice que Dios se disgustó con aquella generación, la generación que tuvo que andar 40 años en el desierto, porque esa generación siempre andaba vagando en su corazón. Hebreos 3:10. Y no han conocido mis caminos. Miren lo que dice Dios. Siempre andan vagando. O sea, son inconstantes. Andan de aquí para allá. Hoy sí, hoy no. Hoy sí confía en Dios, mañana no confía en Dios. Hoy sí como que me nace alabar, mañana como que no. Vagando en su corazón. No han conocido mis caminos, dice Dios. ¿Cuál es el problema de ese corazón? Inconstancia e ignorancia. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, que nos ayude a eliminar la inconstancia de nuestro corazón. Somos bastante inconstantes, la verdad. Somos muy inconstantes. Si nos dejáramos guiar por nuestros sentimientos, hermanos, seríamos un fracaso de cristianos, ¿no? Si solo obedezco cuando me nace, si solo uso los medios de gracia cuando tengo ganas. Pero no es la inconstancia la que debe guiarnos, sino la palabra de Dios. Debe enraizarse en el corazón, debemos creer la palabra, debemos afirmarla y vivir entonces en sometimiento, pero no va a pasar si la ignoramos. Por eso necesitamos, como hemos cantado hoy, ¿no?, conocerle más. Que esta palabra nos sacie, nos dirija, nos guíe. Que no sea el mundo y sus filosofías vanas, que no sea lo que cuenta la gente, sino el conocimiento de Dios revelado en las Escrituras. Claro, hay que conocerlo, pero hay que creerlo. Hebreos 3:12 dice, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Esa es la situación. A veces sí lo conocemos. Hermanos, muchos de nosotros conocemos versículos bíblicos que están llenos de fortaleza, de esperanza. Pero me temo que a veces solo se repiten como mantras, ¿no? O sea, solo se repiten de memoria, como si fuera el rosario quizá. Pero no hemos de verdad afirmado nuestra fe en lo que esa palabra dice. Y cuánto necesitamos que esa palabra se vuelva la roca de nuestra fe, que en verdad la palabra de Dios sea el suelo sólido en el cual construyamos y hagamos descansar nuestra fe. Es la advertencia de Hebreos 3:12, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y claro, si lo creemos de verdad, nos habremos de someter a esa palabra de Dios. Hebreos 3:15 advierte, tienes que oír su voz, no endurecerte, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, el día que Israel, o uno de los tantos días que Israel se rebeló contra Dios, Dios dijo, no hagan esto. Y dijeron, ¿cómo de que no? Y lo haremos. Y se le rebelaron. Hay insurrección. Y es algo más que se alberga en el corazón del ser humano también. Insurrección, necedad. Pues, ¿se acuerdan lo que dice el Salmo? Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Vaya que es peligroso el engaño del pecado, el engaño de las circunstancias, el engaño del corazón, porque nos lleva a esa inconstancia, nos lleva a mantenernos en la ignorancia. Le digo, si así como somos a veces buenos para buscar consejo en otros lados, viniésemos a la palabra y fuésemos analizados por ella, otra cosa sería. Pero necesitamos creerlo primero que nada y someternos a ello. ¿Quién tiene poder para analizarnos a este nivel? Dios y su palabra, que es cortante, su palabra ante la cual nosotros somos transparentes. Allá en los 80s hubo una caricatura, no sé cuántos de ustedes vieron esta caricatura. ¿Se acuerdan de esa caricatura? Los Thundercats, ¿no? ¿Y se acuerda?
Y todos los niños jugábamos y soñábamos con tener esta espada. ¿Cómo se llamaba? La espada del augurio, ¿no? Y este señor León nos sacaba su espada y la frasecita era algo así como, espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente, ¿no? Pues yo pensaba, no somos León, no somos los Thundercats, pero se nos ha dado una espada que nos ayuda a ver más allá de lo evidente. Y es la palabra de Dios. Eso es lo que está afirmando Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta nos ayuda a ver más allá de lo evidente. Líbranos, Dios, del fariseísmo y de la hipocresía por la cual podríamos tener apariencia de piedad. No. Tenemos que ser analizados a nivel de pensamientos e intenciones del corazón para ser librados del engaño del pecado, el engaño de las circunstancias, el engaño del mismo corazón. Ha de ser nuestra oración una como la que hizo el salmista. Esta oración es muy, muy interesante. Salmo 139, del 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Fíjese esta expresión, me llamó la atención, la idea de has entendido desde lejos mis pensamientos. Tal poder tiene Dios que a la distancia nos puede leer, tal como somos. Mi abuelita tenía una frase para esa forma de pensar también. A veces los hijos y los nietos queremos engañar a los grandes, ¿verdad? Mi abuelita me decía, ay, cuando tú vas, yo ya vengo. Cuando tú vas por la masa, yo ya traigo las enchiladas hechas, decía mi abuelita. Lo que está diciendo es, a mí no me engañas, a mí no me cuenteas. Bueno, lo que está diciendo el Salmo es semejante. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Cuando vamos a Dios, Él ya sabe lo que hay en el corazón. De hecho, si leen el Salmo completo, hay una parte que dice, aún no está la palabra en mi boca. Y Él ya la sabe. Oh Señor, tú has examinado, me has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar, mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Qué importante es esto, ¿sabe? Diga, es mejor que cualquier tomógrafo, mejor que cualquier radiólogo, mejor que cualquier médico especialista. Es que Dios nos ve, nos analiza y sabe lo más profundo de nosotros. Yo creo que primero que nada esto debe engendrar en nosotros gratitud. Gracias. Hay alguien que sí sabe lo que tengo, ¿no? Hay alguien que sí me mira y tiene un diagnóstico correcto. Y eso nos debe dar confianza. ¿Confiamos en este Señor? Porque hay veces que, mire, es que esas experiencias con los doctores son muy ilustrativas, ¿no? A mí me cuesta a veces discernir cuando un doctor me ve como paciente y cuando me ve como cliente. Me gustaría confiar, de verdad quiero confiar y confío generalmente. Pero a veces que le están sacando a uno esas enfermedades rarísimas que le da solo a gente en quién sabe qué lugar del mundo, con bacterias de estas que salen quién sabe dónde, una en 1,000,000, ¿no? ¿Y qué hace uno? Bueno, no sé si usted lo hace, yo lo hago. Tengo algunos amigos que son doctores y les pido una segunda opinión. ¿Ha hecho eso alguna vez? Yo lo he hecho. Mira, tengo este diagnóstico, pero ¿tú qué dices? ¿No? Y ya luego entre otra y otra opinión dice, no, pues sí, exageró un poquito el doctor. Con Dios no necesita una segunda opinión, ¿ok? Con Dios no necesita una idea. ¿Será? ¿Será que Dios si está en la verdad? Hermanos, si está en la palabra, es verdad. Si Dios lo afirma, así es. Usted déjese traspasar por esa palabra y que esa palabra haga la limpieza que tenga que hacer. Usted puede confiar en Dios. Ahora, hay que acercarnos con sinceridad a la palabra de Dios. Le he dicho, no sé por qué razón hay gente que receta la Biblia como si fuera un libro de autoayuda. No es un libro de autoayuda.
Los libros de autoayuda sirven para que usted se sienta mejor generalmente. La Biblia no va a hacer que se sienta mejor. La Biblia demanda que usted se acerque con sinceridad, que le llame a las cosas por su nombre. Muchas veces la vida nos va a decir así de frente, sin rodeos: mira, tú eres esto, tú tienes esto, tú te comportas así. En la Biblia al pecado se le llama por su nombre, al hipócrita se le enfrenta por su falsedad, al ocioso se le da casi un coscorrón espiritual. O sea, aquí no hay como para dónde hacerse. Aquí no hay como para decir, no, solo las partes bonitas vamos a leer. No, hermano, es que uno no va al doctor para que te diga un poema o te diga cosas bonitas. Uno va al doctor para que te analice y te descubra tus males. A eso venimos a Dios también. Dios, examíname. De hecho, el pasaje que estamos considerando aquí, Salmo 139, cierra con esta oración: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, conóceme, pruébame y conoce mis pensamientos. Y no dice, y mira qué bueno soy, y mira qué justo soy, y mira qué bonita criaturita soy. No. Ve si hay en mí camino de perversidad. Por favor, muéstrame cuán perverso puedo llegar a ser, cuán ciego, cuán necio. No vengo a la palabra a que me diga que estoy bien, no vengo a la palabra a que me felicite. Vengo a la palabra de Dios para ser examinado y confrontado con mi perversidad, y no me va a dejar ahí. Cierran. Guíame en el camino eterno. Sácame de esto. Ayúdame. Y entonces la palabra nos guía a la penitencia. Penitencia es arrepentimiento, ¿ok? Penitencia es reconocer que algo está mal en nosotros, pero también a la sumisión. Iremos para donde Dios diga que iremos. Nos someteremos a este Dios. ¿Cómo honramos la palabra de Dios entonces? Si esta palabra de Dios es viva y eficaz, si esta palabra de Dios puede extirpar el engaño del corazón, puede librarnos del engaño del pecado y de las circunstancias, entonces esta palabra de Dios viva y eficaz debe ser honrada. ¿Cómo? Primero que nada, demos gracias. Gracias, Señor. Tu palabra es buena. Tu palabra nos auxilia. Tu palabra nos diagnostica con verdad. Vamos a confiar en esa palabra. No vamos a poner, por lo tanto, en tela de juicio la palabra de Dios. No, pero que ahora la psicología dice aquello. No, pero que ahora los especialistas dicen aquello. Podrán decir lo que quieran. Nuestra fe, nuestra confianza está afirmada en la palabra de Dios. El cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer. Por tanto, confiaremos en su palabra. Y vamos a acercarnos a ella con sinceridad de corazón. No podemos fingir ante ella. La palabra de Dios nos traspasa y estamos como desnudos. Y vamos a pedirle que nos muestre, pues, nuestro mal. Hay muchas cosas que tienen que cambiar, hermanos. Aquí, quien esté pensando que ya está bien, que ya es un cristiano así, para sacarse 10, falta mucho. A nivel de carácter, de confianza, de decisiones, de prioridades, de devoción. Y la palabra nos está mostrando eso. Mira aquí, mira acá. Y la forma en que honraremos esa palabra de verdad es sometiéndonos. Sí, Señor, lo que tú digas. ¿Por qué habríamos de rebelarnos contra aquel que es nuestro mediador? ¿Por qué habríamos de poner en tela de juicio a nuestro abogado? Es nuestro abogado. Lo hace todo para nuestro bien. Por lo tanto, confiaremos en su palabra, que es viva y eficaz, y le pediremos que esa palabra nos examine, nos dirija, nos sacie, porque esta misma palabra es pan de vida para nosotros, tal como lo afirma también nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra es lo más importante para guiarnos, para sustentarnos, para darnos esperanza, para transformarnos. Pidámosle a Dios que su palabra viviente y eficaz nos llene, nos sacie y nos dirija. Vamos a estar de pie y pidámosle a Dios que su palabra sea honrada en nuestras vidas durante esta semana y los días que vienen por delante. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias porque tú
Nos conoces a detalle. Ante ti no necesitamos una segunda opinión. Tú no te equivocas, tú no falseas la verdad. Tu palabra es verdad. Somos nosotros los que, inconstantes o distraídos, o muchas veces desobedientes, no acatamos tu palabra, Padre. Somos nosotros los que incurrimos en darle albergue al engaño del mundo, del pecado, de nuestro propio corazón. Pero tu palabra, Señor, que es viva, eficaz, cortante, minuciosa, nos librará del error, Padre. Danos tu luz, examínanos, Señor, conoce nuestro corazón, pruébanos, confróntanos con nuestra condición real, no permitas que nos engañemos a nosotros mismos. Muéstranos, Padre, donde hay error, donde hay maldad, donde hay necedad, donde tiene que haber arrepentimiento, Padre. Y sácanos de ese problema, sácanos de ese error, de esa rebelión. Transfórmanos, Padre. Que tu palabra nos muestre el camino a seguir, que tu palabra nos sacie, que valoremos y apreciemos tu palabra, Padre. Que nos alimentemos de ella con hambre creciente. Y que, Padre, tu palabra engendre en nosotros entonces confianza, gratitud, obediencia. Señor, gracias por haber hablado en otros tiempos por profetas, por apóstoles y ahora recientemente por medio de tu Hijo, Padre. Gracias por haber hablado palabras de verdad. Enséñanos a permanecer en tu verdad y a honrar tu palabra en verdadera adoración y obediencia, Padre. Llévanos con bien a casa, a esta semana. Solo tú sabes lo que vendrá. Nosotros, sea cual sea la circunstancia, queremos permanecer firmes en la fe, en tu palabra, Señor. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén. Siempre, cada día, yo doy gracias a mi Cristo, porque lo tengo por seguro. Él viene por mí y estaré con Él. Oh, qué gozo siento en mi ser cuando pienso que estaré con Él por la eternidad. Y ahí estando allí en su gloria y santa majestad, y por siempre su nombre ensalzaré por la eternidad.